¿Has escuchado alguna vez de una mano? Solo una mano, gigante, peluda, fría como el invierno, que aparece cuando ya es demasiado tarde para arrepentirse. Porque algunos registros del siglo XIX dicen que sí existió, y que venía a cobrar cuentas pendientes antes de Navidad. Hoy vamos a meternos en una historia que suena como un cuento de miedo inventado para asustar niños, pero que está documentada en archivos de folclore desde hace más de 100 años. Unas publicaciones antiguas describen la aparición de una mano oscura y enorme, a veces peluda, a veces cubierta de hollín, que buscaba a personas que habían fallado en cumplir una penitencia, una promesa o un acto de reparación, antes de llegar la Navidad. Y no estamos hablando de leyendas modernas. Estamos hablando de relatos que investigadores de la época recogieron en pueblos pequeños de Europa y Norteamérica, donde la Navidad no solo era fiesta, sino juicio. Te voy a contar de dónde salió esta idea, quiénes la vieron, por qué la relacionaban con penitencias incumplidas y cómo esta mano terminó convirtiéndose en uno de los relatos más raros y menos conocidos del folclore invernal. Una advertencia que aparece en textos del siglo XIX. En varias recopilaciones de folclore del siglo XIX, como las de Sabine Baring-Gould, uno de los folcloristas británicos más prolíficos, William Henderson en Notes on the Folk, Lore of the Northern Counties, 1879, y algunos relatos de Elliot O'Donnell, famoso por registrar testimonios de apariciones, se menciona una figura conocida simplemente como The Black Hand o The Hairy Hand. Y no era una mano criminal estilo mafia, era literal. Una mano suelta, gigante, cubierta de pelo negro, y que aparecía para agarrar, asfixiar o arrastrar. En esas recopilaciones, la mano no aparece como monstruo completo. Siempre es solo eso. Una mano separada del cuerpo. Como si lo demás no hiciera falta. ¿Por qué la asociaban con la Navidad? Esto no es inventado. En zonas rurales de Europa, especialmente en países de tradición cristiana, la Navidad era vista como una fecha límite espiritual. Antes de diciembre, la gente debía cumplir penitencias asignadas por el sacerdote, devolver objetos prestados, pedir perdón, corregir algún daño causado, o terminar promesas hechas durante el año. A esto se le llamaba poner la casa en gracia. En varios archivos de tradición oral recopilados por la Folklore Society, fundada en 1878, aparecen notas donde los informantes describen visitas de seres que venían cuando alguien no había arreglado algo importante antes de Navidad. Y entre esos seres, la mano negra. Algunos testimonios eran tan específicos que hablaban de arrepentidos tardíos, un término que se refería a personas que habían dejado pasar demasiado tiempo para corregir algo. En pocas palabras, si no pagabas tu deuda moral antes de Navidad, algo venía por ti. Características de la mano, según los testimonios. Al revisar las descripciones que investigaron folcloristas como Henderson y O'Donnell, la mano siempre presenta 3 características. Es enorme, del tamaño de la cabeza de un adulto. Está cubierta de pelo negro, grueso, como de animal. Está fría, casi helada, al tacto. Algunas versiones la describen manchada de carbón o hollín, lo cual no es casualidad. En el folclore europeo, el hollín es símbolo de lo que sale del fuego, pero también de lo que no está purificado. Las manos de santos y figuras divinas suelen estar limpias. Las manos de espíritus en pena. No. Relatos documentados. Aquí van algunos relatos históricos que sí existen en archivos y publicaciones. 1. El caso de Northumberland, 1879. Publicado por William Henderson. Una familia reportó que una mano peluda golpeaba y arañaba la puerta cada diciembre. El padre de la familia confesó que había ignorado una penitencia impuesta por un sacerdote fallecido años antes. Solo cuando viajó a la antigua parroquia y cumplió la penitencia, los golpes pararon. No es un cuento moderno. Está en un libro académico del siglo XIX. 2. La Hairy Hand, de Dartmoor, siglo XIX. En Devon, Inglaterra, existe una de las leyendas más conocidas de una mano peluda que atacaba viajeros. Está documentada en los registros de folclore local y más tarde en el Journal of the Devonshire Association. Aunque esta versión no está directamente conectada con la Navidad, sí aparece como mano castigadora, que atacaba a quienes andaban fuera del camino correcto. 3. El relato de Quebec, registrado por el American Folklife Center. Testimonios franco-canadienses hablan de un Main Noir, mano negra, que aparecía en Adviento, las 4 semanas antes de Navidad, cuando una persona había roto una promesa solemne.
En la cultura católica de la región, romper una promesa durante Adviento se consideraba doblemente grave. 4. España y la figura de la mano negra, no la sociedad secreta. En varias regiones del norte de España, especialmente Galicia y Asturias, se registraron relatos de una mano oscura o peluda que entraba por la ventana o se deslizaba bajo la puerta. Según las notas recogidas en archivos etnográficos, se creía que buscaba a quienes no habían cumplido mandas o promesas hechas a un santo antes de Navidad. Sí, una mano que entraba a la casa. Y la gente lo decía en serio. Introducir un problema, desafío. Aquí es donde todo se pone extraño. Porque cuando comparas los relatos, Inglaterra, Canadá, España, zonas rurales de Francia y Alemania, se repite el patrón. Una mano peluda aparece como castigo por una falta espiritual o moral que debía resolverse antes de Navidad. Pero hay un problema. Las tradiciones navideñas no incluyen oficialmente ninguna figura de mano castigadora. No hay santos, ni demonios navideños, ni personajes litúrgicos que correspondan con esta descripción. Entonces, ¿de dónde salió esta mano? ¿Es un invento local que se repitió por coincidencia? ¿O hubo alguna raíz común en Europa que sobrevivió en pueblos pequeños y casi se perdió con el tiempo? Teorías que intentan explicar la mano oscura. 1. Restos de antiguas creencias germánicas. Según estudios de Jacob Grimm en Teutonic Mythology, publicado en el siglo XIX, muchas regiones de Europa tenían espíritus invernales que castigaban a quienes rompían reglas. No se parecían a Santa Claus. No eran dulces. Algunos espíritus ni siquiera tenían cuerpo completo. La idea de un ser reducido a una parte, un pie, un brazo, una mano, aparece varias veces en los mitos germánicos. Es posible que la mano sea un fragmento de esas creencias que sobrevivió mutado. 2. Interpretaciones cristianas del castigo incompleto. Los sacerdotes medievales usaban metáforas muy gráficas. Decían que si una persona moría con una deuda espiritual, su alma volvía incompleta. No como un humano entero, solo como la parte que cometió el pecado. Si tu mano había robado flecha apuntando hacia la derecha, tu mano vagaba. Si tu boca mintió flecha apuntando hacia la derecha, tu boca buscaba reparación. Eso está documentado en sermones y textos de moral cristiana. Con el tiempo, la gente dejó de recordar el sermón completo. Pero la imagen quedó. 3. Confusión con figuras como Krampus o Knecht Ruprecht. Antes de que Krampus se volviera viral y comercial, su descripción era mucho menos uniforme. Algunas regiones lo describían como un ser peludo que castigaba a los que no cumplieron penitencias antes de Navidad. No solo a los niños, también a los adultos. Pero nunca aparece solo como mano. Así que esta explicación es parcial. 4. Folclore usado como advertencia moral. En el siglo XIX, especialmente en zonas rurales, los curas locales usaban historias para evitar que la gente pospusiera penitencias o promesas religiosas. Era una forma de decir, si no cumples, algo vendrá por ti. Exagerado, sí. Efectivo, también. En varias investigaciones de la Folklore Society se menciona que algunas historias eran adaptadas por los mismos sacerdotes para evitar que la gente evadiera sus compromisos. Relatos directos que muestran esta conexión moral. Los testimonios más antiguos parecen tener una estructura parecida. Una persona rompe una promesa. Llega el invierno o se acerca Navidad. La persona siente algo por la noche. Aparece una mano oscura. La mano no habla. La mano intenta agarrar, presionar o jalar. La única forma de librarse es cumplir la penitencia o promesa. Literalmente. Una mano que no quiere lastimarte porque sí, sino recordarte que quedaste mal. El punto más impactante de estas historias es que la mano nunca aparece para matar, sino para cobrar una deuda moral. Y aquí es donde los testimonios del siglo XIX se vuelven fascinantes. Porque en varios libros, cuando la persona finalmente cumplía con su penitencia o reparación, la mano desaparecía. No se convertía en un monstruo. No revelaba un rostro. No venía con un demonio completo. Simplemente dejaba de aparecer. Era como si su única función fuera recordar y presionar. Y esa idea, que un espíritu no tenga cuerpo porque no lo necesita, es una de las partes más inquietantes de este concepto. Porque un monstruo completo es fácil de entender. Pero una mano sola, sin ojos, sin cara, sin voz, que viene por tus errores, eso se queda en la mente de cualquiera. Para resumirlo de forma sencilla,
Si existen registros del siglo XIX que hablan de una mano peluda, oscura o cubierta de hollín. Si se relacionaba con personas que no cumplieron penitencias, promesas o actos de reparación antes de Navidad. La idea aparece en Inglaterra, Canadá, España y regiones germánicas. El patrón coincide, la mano actúa como recordatorio o castigo a arrepentidos tardíos. La explicación más aceptada entre historiadores del folclore es que se trata de una mezcla entre antiguas creencias paganas, sermones cristianos y tradición oral rural. En pocas palabras, la mano no era un monstruo de pesadilla, sino un recordatorio viviente, y muy físico, de que las cuentas espirituales no se dejan para después.